Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Hay algo que quisiéramos en este día compartir con usted, y es un tiempo muy especial cuando podemos sentarnos a la mesa con el Señor. Quisiera en esta hora, ¿verdad?, que si usted tiene los elementos, si no tiene elementos, a la parte de afuera hay los elementos preempacados, sanitados, como querramos, ¿verdad?, decirle, pero verdaderamente para nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, este tiempo de poder compartir los elementos del Señor es bien importante, súper importante para nosotros. Y quisiera entrar ahora a un tiempo muy importante como lo es este. Déjeme abrir esto aquí con mucho cuidadito. Vamos a ver, que ahí lo logramos. Si brinca el jugo encima de su ropa, ríase, que Cristo le ama, ¿ok? Vamos a participar de este momento. Si usted es tan amable, sé que hemos hecho un poco de ejercicio hoy, pero si se puede poner de pie en esta hora, se lo voy a agradecer mucho. El pan que hoy estamos tomando tipifica el cuerpo de Cristo inmolado en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. El vino, el jugo de uva, significa la sangre derramada de Cristo, que no tapa más el pecado como solía hacerlo los sacrificios del Antiguo Testamento, que los tapaba, los cubría por una temporada. No. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario no solamente tapa tu pecado y el mío, elimina tu pecado y el mío para la gloria de Dios. Y hoy lo que celebramos es vida. Hoy lo que celebramos es un recordatorio, un memorial de la promesa de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Quisiera en esta hora orar por los elementos. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Nos sentamos en tu mesa, Señor. Nos sentamos en humildad. Nos sentamos, Dios del cielo, convictos, Padre Celestial. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestra maldad. Gracias te damos, Señor, por este recordatorio, por la verdad que hay expuesta en la celebración de esto. Bendice este tiempo en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Hacer esto en memoria de mí, dice el Señor. Tomemos en esta hora del pan del Señor. Y mientras usted come de este pan, piense en el cuerpo inmolado de Cristo en la cruz del Calvario. Piense en el maltrato, el sufrimiento que Él sufrió. Clavos traspasando sus manos, sus pies, una corona de espinas tocando cada uno de sus nervios, lacerado, herido, maltratado por tu rescate y el mío. Él pagó un precio alto en la cruz. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Tomemos en esta hora de la copa del Señor. Y dele gracias al Señor por su sangre. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, porque esa sangre derramada fue parte del proceso de rescate en esa cruz maldita. El rescate por mis pecados, por nuestros pecados.
Y hoy simplemente te decimos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Te adoramos y glorificamos tu nombre en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Te damos. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Vamos a estar viendo una corta introducción. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar comenzando una nueva serie y la hemos titulado, ¿verdad? Vamos a estar mirando la vida de José el soñador. Amén. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado mucho sobre esta historia. La última mitad o la mitad de Génesis básicamente envuelve la historia de lo que es José y el proceso de José, ¿verdad? Y todas las verdades que hay ahí escondidas, pero algo interesante que hoy vamos a estar mirando es que vamos a estar enfocándonos en cómo este proceso en la vida de José fue un proceso de adversidad donde Dios se glorificó y cómo nosotros podemos aprender a través de los procesos de nuestra vida cómo Dios se glorifica. Y hay una verdad que quiero compartir contigo hoy y quiero que te enfoques en ella. Apúntala por ahí. En medio de tu adversidad y sufrimiento, Dios está trabajando. En medio de tu adversidad y sufrimiento, Dios está trabajando. Y hay una historia que leí, la cual ciertamente no sé si es cierta, si es verdadera, verídica o no, pero quiero leértela para compartirla contigo. Esta historia es sobre un hombre que fue el único sobreviviente de un barco que se hundió en el mar. El hombre pudo hacer una pequeña balsa con parte del cargamento del barco y finalmente llegar a una isla desierta. Allí construyó un refugio que improvisó y vivió de la poca comida que había podido rescatar de los escombros. Una y otra vez había intentado sin éxito atraer la atención de los barcos que por allí pasaban. Finalmente vio un barco acercándose y rápidamente prendió fuego como señal. Para su consternación, el barco pasó rápidamente y desapareció de su vista de igual manera. Ahora, accidentalmente, oiga esto, accidentalmente las chispas del fuego que le incendió prendieron en fuego la cabaña, el techo de paja de su refugio. Y el hombre desesperanzado observó e impotente como toda la provisión, como su lugar, su casita que él había, su refugio que había creado, se estaba consumiendo en llamas. Para él todo estaba perdido y razonó de esta manera. Y en medio de su adversidad, la vida no podía ser más dura en contra de él. De repente se dio cuenta que el barco que se había desaparecido estaba regresando de vuelta en su dirección. Para su gran alivio, fue visto por la tripulación y fue salvado. Una vez a bordo, el hombre se acercó al capitán del barco para expresar su agradecimiento, pero también le preguntó: ¿qué te hizo que te dieras la vuelta después que habías pasado por mi lado? El capitán le contestó lo siguiente: vimos la señal de fuego
que hiciste al prender fuego a tu refugio? Respondió el capitán. Lo mismo que parecía sellar la perdición de este hombre abandonado fue el medio de su liberación. Lo mismo que le estaba ocasionando adversidad, sufrimiento, la pérdida que este hombre tuvo, fue la manera donde el capitán lo pudo ver y rescatarlo. Se convirtió su adversidad y lo que parecía fracaso y muerte en la salvación de la vida de este hombre. Y eso es precisamente el caso de Josué en Génesis 37. Ocurrió una serie de eventos trágicos en la vida de este joven a los 17 años. Pero al final la pérdida de José por un periodo de años fue el medio, fue el plan que Dios empleó para salvar a una nación que estaba muriendo de hambre. Y yo quiero decirte hoy, tu adversidad no es el fin de tu historia. Tu adversidad, óyeme bien, tu sufrimiento no es el fin de tu historia. Porque en medio de tu adversidad y sufrimiento, aún Dios hoy está trabajando. Señor, gracias por tu palabra. Esta es viva y eficaz. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, que la convicción de tu Santo Espíritu nos lleve al entendimiento, Dios del cielo, de esta palabra. Que aquellos de nosotros que necesitamos arrepentirnos, nos arrepintamos. Que aquellos que necesitemos acercarnos a ti, nos acerquemos. Que aquellos que necesitemos reconciliarnos, nos reconciliemos. Y que seas tú únicamente glorificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Quiero hacer un paréntesis rápido y darle las gracias a todos aquellos que durante estos 21 días o a través de los 21 días estuvieron junto con nosotros en ayuno y oración. Ha sido un tiempo hermoso, maravilloso y Dios una vez más muestra constantemente y diariamente su fidelidad a su pueblo. No solamente a Belchos Español, sino cuando miramos alrededor de nosotros todo lo que está aconteciendo, cómo Dios ha mantenido su remanente, su iglesia de pie, porque las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia. Amén. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por eso. Mire lo que dice Génesis capítulo 37 y quiero mirar aquí los versículos del 3 al 4. Dice de esta manera: Jacob, Génesis 37, el primer libro de la Biblia, después del índice, dice, Génesis 37, versículos 3 y 4, dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. José comenzó su juventud en adversidad. Jacob es el padre de José y él tenía 12 hijos. Los últimos 2 fueron de su esposa que él más amaba. Y yo también amo a esa esposa porque se llama como mi esposa, Raquel. Se llamaba Raquel su esposa. Y él tuvo con ella 2 hijos al final de su jornada, pero en total eran 12 hijos entre Lea, las otras concubinas y etcétera. Ahora, el 11º hijo de Jacob fue José. E interesantemente fue el favorito. No sé cómo José podía manejar 12 hijos, verdaderamente no lo sé. Pero tampoco sé cómo podía manejar, ¿verdad? Más de una esposa. Yo tengo 5 hijos, una esposa y créame, hay muchos momentos donde necesitamos ser creativos. Cuando tú tienes muchos hijos es una bendición, pero a la misma vez hay retos en esto. Y una de las cosas que yo hago para cuidar el tiempo con mis hijos es que el día de su cumpleaños es un día especial. Ese día yo los recojo a la escuela temprano. So they're excited about it.
y me lo llevo ese día a ese niño, esa niña en específico de mis hijos, y paso tiempo con ellos, y ahí es donde abusan de su papá. Papá, quiero esto. Papá, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y ese es el día donde ellos pueden hacer conmigo casi lo que ellos quieran. Yo no me imagino cómo José manejaba su relación con sus 12 hijos, pero lo que sí la historia bíblica nos relata es que de esos 12 hijos, por alguna razón, y podemos especular muchas cosas, sus 2 últimos hijos venían de Raquel, una mujer con la cual él amó tanto y trabajó por ella tantos años, ¿verdad? Y luego de eso, de que trabajó, le dieron gato por liebre, le dieron a la hermana Lea, ¿verdad? Y luego de eso tuvo que trabajar 7 años más o 5 años más para recuperar a su esposa que verdaderamente la amaba, Raquel. Y no sé si esa era la razón. Lo que sí sé es que entre 12 hijos no cogió al mayor, no cogió al segundo después del mayor, decidió tomar al hijo número 11, al 11º hijo, y amarlo más que a los demás. José había dado la razón a sus hermanos para que lo odiaran. Y mire qué interesante esto. José no pidió que él fuese el preferido. José no pidió tener los sueños que estaba teniendo. José no pidió a su padre que le hiciera una túnica de colores. Y es importante que entendamos este principio, porque necesitamos entender que hay momentos de adversidad en nuestra vida que nosotros no salimos a buscarlos. Hay momentos de sufrimiento en la vida que nosotros no los provocamos. Hay situaciones, hay enfermedades, hay momentos de muerte, de valle de sombra y de muerte, donde nosotros no nos hemos puesto en una línea para alcanzar ese tiempo de adversidad o sufrimiento. Simplemente Dios tiene un plan en medio de tu sufrimiento y tu adversidad, aunque tú y yo no lo estemos viendo. Para acabar de completar, no solamente el papá lo tenía favorecido, para acabar de completar, él comienza a tener unos sueños. Y dice la Biblia que sus hermanos lo odiaron más aún. Este joven comenzó su juventud con adversidad, con peligro y con rechazo de sus hermanos, de su familia. Y todo esto a la edad de los 17 años. Y después decimos que nuestros jóvenes a veces no pasan por momentos de dificultad, ¿verdad? A los 17 años, José está experimentando el rechazo de 11 de sus hermanos. ¿Alguna vez has experimentado adversidad y sufrimiento en tu vida? ¿Alguna vez has experimentado angustia? Y la pregunta sería entonces, o la pregunta que viene detrás de esta pregunta sería, ¿qué es la adversidad? Mira lo que encontré. Adversidad es una situación desgraciada en que se encuentra una persona. Adversidad son diversas formas de angustia. Son procesos que tienen cierto tiempo de duración. Hay algo interesante en la angustia y el sufrimiento, y es que tiene un momento donde comienza, pero de igual manera tiene un momento donde termina. Y en medio de donde comienza y en medio de donde termina hay algo más importante aún, y es que Dios está trabajando en medio de tu proceso de adversidad y sufrimiento. Yo no sé cuántos de ustedes hoy han experimentado o están experimentando sufrimiento, amargura y adversidad. Pero si ese eres tú hoy, si esa eres tú, yo quiero decirte, en medio de tu adversidad y sufrimiento, hay un Dios, el único Dios verdadero, que está trabajando. Mire, a través de la historia de José hoy vamos a ver cómo Dios está trabajando en medio de todo lo que le está sucediendo a él. Vamos a Génesis 37, vamos a mirar los versículos del 5 al 11. Tengo que correr sobre esto, así que quédese ahí. Bear with me on this. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Mire el resultado.
sueño, odio. Entienda algo, los sueños hoy de ese tiempo son diferentes a los que nosotros tenemos porque tenemos una sobredosis de café o tenemos una mala noche, etcétera. Cuando en el tiempo bíblico alguien soñaba, es que usualmente la mayor parte del tiempo, casi todas las veces, era un mensaje de Dios. Así que los hermanos oyen esto, oyen este sueño y se molestan. Y dice la Biblia que los odian más, versículo 6. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla, el paquete, el manojo de trigo que él había amarrado, se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que será nuestro rey? No es verdad, dijeron ellos. ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma que los contaba. Al mismo tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Y es importante que entienda algo. El padre de José, Jacob, entendía esto. Él había hecho algo similar. Jacob había usurpado la posición de su hermano Esaú. Fue una historia repetitiva. Una familia bendecida, un hombre bendecido, pero hay mucho drama, hay muchos tereques, muchas cosas escondidas debajo de la alfombra en relación a esta familia. ¿Se parecerá a alguna de nuestras familias? Se lo dejo ahí a su discreción. Mire lo que dice. El padre, dice la Biblia, que lo reprende. En otras palabras, lo pone en su lugar. Pero también mire lo que dice esto. La Biblia dice en el versículo 10, esta vez le contó el sueño a su padre, además a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó. ¿Acaso tu madre? Recuerde, Raquel ya estaba muerta, pero imagínese al punto donde él lo reprende, que le dice, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, versículo 11, mientras los hermanos de José tenían celos de él, el padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Había un mensaje claro. En medio de la adversidad, en medio de lo que estaba aconteciendo, en ese momento histórico, real, verdadero, había una situación, pero Dios estaba trabajando, aunque nadie lo estaba viendo. Esta familia tenía mucha abundancia, indudablemente. Jacob era un hombre bendecido. Imagínate, 11 hijos y todos hombres. En ese tiempo tener un hijo varón era una bendición. Imagínate, 11 hijos, 12 hijos, todos varones. Gracias a Dios que no conoció las hijas porque son una gran bendición, ¿verdad? Yo tengo 2 de los 5. Pero habían situaciones escondidas en esta familia. Jacob, su padre, hizo lo mismo con su hermano, como les dije antes. Y ahora estos sueños básicamente están apuntando a una historia similar, donde el menor toma el lugar y la bendición del mayor. ¿Cuántos de ustedes son el menor en su casa? Déjenme ver sus manos. Yo soy el menor de 4 en mi casa. Y si se habla de favoritismo, yo entiendo lo que es eso. Le dicen cuando uno es hombre y es el más pequeño en la casa, en mi país natal, dicen, este es el Benjamín, que ese era el nombre del hermano de José, Benjamín. Por eso le dicen el Benjamín a los menores en la casa. Yo recuerdo muchas veces, ¿verdad? Y hoy lo puedo evaluar mucho mejor, con un poco más de madurez, aunque aún así me gustaba y me encantaba la atención de que mi padre, a pesar de que yo era el menor, tenía cierto favoritismo conmigo. Y probablemente hoy al predicarlo lo podemos ver como algo malo, pero cuando tú eres el menor en tu casa y te están dando bendición y te están dando mucha gracia, y cuando tú oyes a tus hermanos mayores que digan, eso no lo hiciste conmigo, a mí no me dejaste salir a la edad que la estás dejando salir, a mí no me dejaste ponerle lo que ella se está o él se está poniendo hoy, a mí me dejaba salir hasta las 8, a él lo deja salir hasta las 10 y usted sabe el resto de la historia. Ser el menor es una bendición. Pero en el tiempo bíblico había un orden. Y algo que esto nos enseña es que Dios es un Dios que rompe patrones. Es un Dios que es soberano,
que hace contigo y conmigo como Él quiere y desea cuando Él quiere. Y ahora estos sueños están apuntando en la vida de José una parte vivida de la vida de Jacob. Me imagino que José, al tener esa túnica que lo distinguía de sus hermanos y tener el favor de su padre, andaba alardeando, echándoselas, ¿verdad? Teniendo su pecho, ¿verdad? Como dicen por ahí, como un pavo real. Y miraba a los hermanos de cierta manera. Y el papá de José le decía que fuera y los vigilara. Y le decía, lo tenía de jefe de los hijos, básicamente. Lo tenía de aquel que, la palabra vulgar es chota, aquel que va y le daba los mensajes, le decía lo malo que estaban haciendo sus hermanos. Me imagino que cuando se puso esa toga tenía ese favoritismo. Él caminaba y la primera vez que contó el sueño fue un sueño. La segunda vez que lo contó, ya se lo dijo hasta su papá, estaba preparando el terreno. Le está diciendo, papi, yo no sé si tú estás haciendo esto a propósito o no, ¿verdad? Pero yo creo que yo el menor, yo soy el que voy a gobernar a toda esta gente. Así que prepárense, ¿verdad? Pero la realidad es que el texto simplemente hace referencia a lo que sus hermanos respondieron, lo cual fue lleno de rencor, envidia y odio. Esta historia es cíclica. Hay situaciones de adversidad, de dolor, a causa de la difusión que existe en la familia de José, de su padre Jacob, del padre de Jacob que fue Isaac, del padre de Isaac que fue Abraham. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es la historia de tu familia? ¿Cuáles son esas cosas que hemos escondido y guardado por años que nos llenan de dolor, que cuando pensamos en ellas nos hieren o algunos de nosotros nos llenan de rencor en relación a situaciones de la familia? Pero más allá aún, ¿cuáles son las historias de tu propia vida donde hay sufrimiento, donde hay adversidad, donde tú has sido la víctima o tú has sido el victimario de otros para hacerlos sentir con dolor? Situaciones de adversidad, de dolor, a causa de la difusión. Nosotros somos un grupo de gente imperfecta buscando hacer la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero no se nos puede olvidar que ser cristiano no es símbolo de total perfección. Caminamos hacia la perfección y la Biblia establece y nos recuerda que la obra que Él comenzó en nosotros la terminará, y ese tiempo terminará no porque llevas 30 años en el Evangelio, no porque llevas 5 meses en el Evangelio, no porque llevas un mes de haber confesado a Cristo como tu Salvador. Es un proceso que nos tomará toda la vida o hasta que Cristo venga. ¿Cuál es la difusión tuya? Mire lo que vemos en los versículos siguientes. Vamos a ver cómo Jacob le pide a José que vaya a investigar lo que sus hermanos están haciendo con las ovejas que estaba cuidando de su padre. Mire lo que dice Génesis 37, 18 al 20. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Versículos 18 en adelante. Mire lo que dice. Mientras llegaba, tomaron un plan. No para asustarlo, para matarlo. Así era el sentimiento de dolor y adversidad de parte de sus hermanos. Y yo te pregunto en esta mañana, si hay un sentimiento de dolor en tu vida al punto que te hayas pensado que ya no quieres vivir más, que ya no quisieras que aquellos que te hicieron daño vivieran más. Y ese era un sentimiento verdadero de sus hermanos. Y mira lo que dice el versículo 19. Aquí viene el soñador, dijeron. Eso no lo dijeron de manera positiva. Eran bien sarcásticos. Yo creo que esta gente era medio hispanos. Vamos, dice la Biblia, versículo 20. Matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas, en uno de esos lugares, a ver si hasta se ahoga. Gracias a Dios que la cisterna estaba vacía. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió.
Entonces, mire lo que dice el texto en el versículo 20. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Oiga eso, igual ahí un momento. Vamos a mirar los versículos del 23 al 28. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Aquello que era lo que él mostraba como símbolo de autoridad, ellos lo despojaron de esto. Lo pusieron de tener una posición de realeza, de tener una posición delante del Padre de altura. Ahora es uno más del grupo. Más aún es despreciado. Entonces, cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, versículo 24. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslos a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Cuando José está caminando por mandato de su padre a buscar a sus hermanos, dice en los libros históricos que caminó alrededor de 100 millas, buscando por sus hermanos. Y cuando sus hermanos lo ven, sale a la luz lo que hay en sus corazones: venganza. El plan de sus hermanos era matarlo. Y oiga, por eso le dije que guardara eso en su mente, lo del texto donde dice: ahora vamos a ver en dónde quedan sus sueños. El plan de los hermanos no era matarlo a él, era buscar matar su sueño. Un sueño que no había provenido de él, había provenido de Dios. Y es necesario, tú que me escuchas hoy, que entiendas algo. Dios tiene un plan contigo en medio de tu sufrimiento, de tu adversidad. Y es necesario que entiendas que el enemigo quiere matar el sueño de Dios en tu vida. Pero también es necesario que entiendas que en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, todavía Dios está trabajando. ¡Aleluya! Él está en control de tu sufrimiento. Mire cómo los sueños de José lo llevan a una crisis, a experimentar adversidad y sufrimiento. Esto nos enseña que no hay persona perfecta. Esta historia nos enseña que no hay familia perfecta aparte de Jesucristo. Pero también nos enseña claramente que necesitamos la gracia, la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. En medio de tu sufrimiento, de tu adversidad, de tu dolor, de tus preguntas, tú y yo necesitamos la gracia de Dios para que nos guíe y nos saque a puerto seguro. No importa cuán bien nos podamos ver en la foto, como decimos por ahí, cuán bien nos veamos para la foto, cuán bien nos vistamos para venir a la iglesia o cuánto perfume utilicemos, hay situaciones en nuestras vidas que necesitan ser reconciliadas. Y por esta razón quiero decirte claramente, convencidamente, a través de la palabra de Dios, que tú y yo necesitamos a Cristo. Esto no se trata si tal vez tú deseas a Cristo. Esto no se trata de que tú estás bien hoy y algún día a lo mejor puede que necesites a Cristo. No. Hay situaciones en cada uno de nosotros como seres humanos. Hay momentos de frustración, de dolor, de adversidad. Y en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos instantes, tú y yo necesitamos ser reconciliados en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy aquí hay muchos de nosotros
que estamos quebrantados, aunque no lo queremos decir. Aunque nuestro perfume huele mejor que el que está a tu lado. Hoy hay muchos aquí de nosotros que estamos pasando por adversidad, aunque lo estemos escondiendo. Pero quiero decirte algo. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe cuál es tu dolor, cuál es tu adversidad. Dios quiere trabajar en tu vida, si tú se lo permites, en medio de tu sufrimiento y tu adversidad. Dios quiere trabajar en tu vida porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Los hermanos de José querían matarlo a causa de sus sueños. José no era el responsable del odio que le tenían sus hermanos. Él no era el responsable del favoritismo que tenía su padre hacia él. Él no había hecho nada para pasar por ese tiempo de sufrimiento que estaba pasando. De igual manera, probablemente hoy tú te estás preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Yo no te pedí esto. Señor, ¿por qué a mí? Yo he querido hacer lo que es correcto. Señor, ¿por qué a mí me botaron del trabajo y no botaron a esta otra persona que trabajaba menos que yo? ¿Por qué a mí me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué a mí me dio COVID? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que perder a mi familiar? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta adversidad y sufrimiento? Todos nos hacemos estas preguntas. Yo me he hecho estas preguntas. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llamaste a mí a ser pastor con tantas imperfecciones en mi vida? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llamaste a Tampa en medio del COVID? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y estos por qué a mí no siempre son cuestionando la soberanía de Dios. Es simplemente entender lo insuficiente que somos nosotros delante de la perfección, de la soberanía de un Dios perfecto, poderoso, amoroso y perdonador. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Yo quisiera hoy contestarte esa pregunta, pero realmente no puedo. Lo que sí puedo decirte y asegurarte, porque la palabra lo establece y lo expresa, es que en medio de por qué a mí, en medio de por qué a ti, Dios está trabajando y tiene un plan perfecto para tu vida. No te rindas. No te rindas. Dios está trabajando en medio de tu historia porque tiene un plan perfecto y maravilloso para tu vida. Aleluya. Déjame explicarte algo de la adversidad. La adversidad en la vida es la manera de Dios refinar y embellecer nuestras vidas a su imagen. Él es el artista maestro que constantemente moldea la forma en que Él quiere que nosotros seamos o lleguemos a ser. En medio de tu adversidad y sufrimiento, aún Dios está contigo. Tu adversidad no es el fin de tu historia. Tu sufrimiento no es el fin de tu historia. Tu dolor, tus pérdidas no son el fin de tu historia, porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida y la de tu familia. Tu adversidad no es ausencia de Dios. Tu dolor, tu sufrimiento, tu encrucijada no es ausencia de Dios. Más aún, es la evidencia de la presencia de Dios. Y es en medio de tu sufrimiento que Dios cumple sus propósitos. No los tuyos, no tus planes, sus planes, sus propósitos. En medio de tu adversidad y sufrimiento, Dios está trabajando. Él tiene un plan perfecto de liberación para tu vida. Mira lo que pasó con José en el Salmo 102. Y esto resume la historia de Génesis capítulo 37. Los músicos pueden ir pasando. Salmo 102, versículo 17 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 102. Luego envió, a un hombre a Egipto, delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo.
Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Te lo voy a leer de nuevo, versículo 19. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José, y yo añado, en medio de la adversidad y sufrimiento, versículo 20, entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. En medio de tu sufrimiento, en medio de tus momentos de adversidad, en medio del rechazo, en medio de tus frustraciones, Dios tiene un plan perfecto para libertarte, para sanarte, para levantarte y para cambiar tu vida para la única gloria de Dios. Aleluya. Esta historia de José es la historia de una familia bendecida, pero muy lejos de ser perfecta. Esta historia de José nos muestra el fracaso y la rebelión del hombre a causa del pecado y la maldad. Esta historia de José nos cuenta a nosotros que después de estos sueños, después que sus hermanos decidieron no matarlo, pero venderlo y apartarlo de sus padres, esta historia nos cuenta que Dios tenía un plan perfecto. Esta historia nos cuenta que llegó a Egipto, al lugar donde Dios lo utilizaría para salvar la humanidad del hambre. Esta historia nos cuenta que llegó a la casa de Potifar y allí fue fiel a Potifar. Pero injustamente, una vez más, querían matar el sueño de José, y la esposa de Potifar lo mete en la cárcel. Allí se encuentra al copero y al panadero del rey. La historia nos cuenta que él le dice, le reconcilia sus sueños a ellos, pero el que sale con vida de la cárcel se olvida de él. Pero cuando llegó el momento de la necesidad al pueblo, aquella región, el rey tuvo un sueño y ya Dios había posicionado, ya Dios había preparado el carácter de José para estar al lado del rey. ¿Tú entiendes lo que está sucediendo aquí? Tú puedes entender que en medio de lo que sea que tú estás pasando hoy, la Biblia, esta palabra bendita, la boca de Dios expuesta en letras para ti y para mí, nos recuerda a nosotros hoy que aunque parecía que habían destruido y habían eliminado y matado el sueño de José, Dios utilizó lo que el enemigo puso para destrucción como parte del plan divino de Dios para salvar mucha gente. Y no solamente salvó a los que estaban muriendo de hambre, le enseñó gracia a sus hermanos, porque José estuvo en la posición de vengarse de sus hermanos. Tuvo el poder, su sueño se cumplió en Cristo y estaba en una posición alta de poder donde podía vengarse de sus hermanos. Pero la gracia de Dios, pero el amor de Dios, pero la provisión de Dios fue mucho más grande que el dolor de José. Porque hay algo importante que tú y yo necesitamos entender. Dios no es el creador del mal. No lo es. Dios está en control de todas las cosas. Y en medio de tus circunstancias, en medio de tu sufrimiento, en medio de lo que el enemigo ha tratado de hacer en contra de tu vida y la de tu familia, Dios está en control, porque nada se sale de la soberanía y el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y yo quiero decirte a ti hoy, y con esto concluyo. José pasó por un proceso de adversidad. Esta historia nos cuenta muchas cosas. Nos habla de una familia bendecida, pero no perfecta. La historia de José nos muestra el fracaso y la rebelión del hombre a causa del pecado y la maldad. Pero esta historia también nos cuenta, a través de la vida de José, cómo la fidelidad de Dios,
cómo el amor de Dios, cómo la gracia de Dios, cómo el poder de Dios trabajan como parte del plan de Dios en medio de tu sufrimiento. Porque cuando el enemigo está trabajando bajo la superficie para dañar el plan de Dios, en realidad no lo está dañando, lo está completando. Y si de todo lo que yo te dije hoy, dice, wow, pastor, era mucha información, quiero que te acuerdes de esto. Dios está trabajando hoy en tu vida en medio de tu adversidad y sufrimiento. Créelo, porque la Biblia lo dice y lo establece. Ponte de pie en esta hora. Hoy podemos ver a través de la Biblia la historia de José. Pero José a los 17 años, cuando comenzó a pasar por esta adversidad sin él buscársela, él no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía por qué querían matar su sueño. Él no entendía claramente el plan de Dios para su vida. Tuvo que, a través de la adversidad y sufrimiento, Dios tuvo que crear su carácter. Dios tuvo que pasarlo por fuego y sufrimiento. Y es triste que muchas veces nos predican que el sufrimiento no es para la vida de un verdadero cristiano, cuando la Biblia establece que parte del proceso de un verdadero cristiano es el sufrimiento. Jesús le dijo a sus apóstoles, serán bautizados en sufrimiento. El sufrimiento, iglesia, es bíblico y es parte de la vida de un verdadero cristiano. Pero también la gracia de Dios es verdadera. Pero también la misericordia de Dios es verdadera. Pero también la salvación de Cristo es verdadera. A Él sea la gloria.